Estamos bendecidos de poder compartir su palabra, estar en su casa. Sé que hace calor, pero ahí van a estar los obreros para compartir agua. Dios es bueno y nos permite poder estar en su casa para poder honrarlo, bendecirlo. Estos días tuvimos ministraciones especiales ahí que el apóstol estuvo ministrando día miércoles, el día viernes, y hoy nos dio la posibilidad de poder compartir, y por eso disfrutamos cada vez que nos toca poder compartir, hablar de su palabra. Sabemos que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es tan bueno que nos va direccionando conforme a su palabra, y Dios nos va direccionando, y uno de los lemas de este mes es poder caminar como escogido de Dios. Y cuando pude oír ese título que lo compartió el día miércoles el apóstol, poder recordar del momento que Dios intervino, puso ese llamado que no estaba en nosotros, como él compartía, que fue Dios que nos escogió. Dios mío, fue Dios que nos escogió. Fue el que nos llamó, nos predestinó, puso un llamado sobre nuestra vida. Fue el que comenzó a marcar sobre nosotros para hacer algo importante en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Y mientras poder oír eso, comencé a recordar el día en que Dios puso ese llamado, en que por una circunstancia pude conocer a Dios. Un 2 de julio, hace 14 años, ya vamos por 15 años, pero sabiendo de que Dios puso su mirada. Y en la palabra, Dios escogió a muchas personas para poder mostrar algo de parte del Señor. Y mientras meditaba y podía ir al libro de Génesis, y en Génesis hay muchas personas que fueron escogidas por el Señor, que marcaron un antes y un después en la historia. Y yo creo que Dios nos escogió para marcar un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? Dios podía haber escogido a mucha gente, pero Dios nos escogió a nosotros. Dios puso su mirada sobre nuestra vida. Seguramente uno se pone a orar por su hermano, por su primo, pero Dios de la familia nos escogió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando iba a la historia, cuando veía el libro de Génesis, podía entender de que Dios no escogió a un Enoc, digo mi Enoc. Y dice la palabra que Enoc caminó con el Señor. Enoc comenzó a mostrar ese caminar con el Padre. Pero después de Enoc dice que Dios llamó a Noé, Dios mío Noé. Y Noé en ese caminar con Dios tuvo que mostrar una perseverancia. Dios le dio un diseño, tenía que edificar un arca, pero tuvo que perseverar en la fe. Pero después de Noé dice que Dios llamó a Abraham, Dios mío Abraham. Y cuando Dios puso ese llamado en Abraham, cuando Dios lo escogió, Abraham tuvo que comenzar a manifestar una obediencia al llamado que Dios había puesto. Pero después de Abraham, Dios llamó a Isaac, dime Isaac. Isaac tuvo que mostrar en ese caminar del Señor el poder que hay en la fe. Por causa de que Isaac le creyó a Dios, vio lo sobrenatural de parte del Señor. Pero después de Isaac, Dios escogió a Jacob. No, tranquilamente podía haber escogido a Esaú, pero Dios escogió a Jacob para que pudiera mostrar esa fe, pero en lo que es la formación, en lo que es la preparación. Después de Jacob, Dios podía haber elegido a mucha gente, pero lo escogió a José, Dios mío José. Ahora, en cada etapa, en cada momento, en cada tiempo, no, Dios podía haber marcado a mucha gente. En el tiempo de Abraham podía haber elegido a Lot, pero Dios prefirió elegir a Abraham para marcar la historia. ¿Cuántos dicen amén? En el tiempo de Isaac podía haber elegido a Ismael para que pudiera mostrar el poder de parte del Señor, pero no, Dios prefirió elegir a Isaac para poder hacer algo específico sobre la tierra. En el tiempo de Jacob podía haber elegido a Saúl, que había nacido primero, que le correspondía la herencia, pero Dios puso su mirada en Jacob. Por eso yo creo que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dísele que tiene otro, Dios no se equivocó con vos. Dios prefirió elegirte a vos para poder marcar su poder en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Si uno puede ver la palabra, Dios está en todos lados. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios no se manifiesta en todos lados. Dios se manifiesta donde hay escogido de Dios. Sí, podemos estar un montón en este lugar, pero si hay escogido, de seguro que Dios se va a manifestar. En su trabajo puede haber un montón de gente que puede decir que cree en el Señor, pero si no hay un escogido en ese lugar, nada puede acontecer. Por eso yo creo que en este lugar Dios ha escogido hombres y mujeres para poder manifestar el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso uno tiene que entender que Dios no se equivoca. Que cuando Dios marca a alguien, cuando Dios los ama,
es porque Dios está a punto de cumplir, ¿no?, el propósito con el cual Dios está marcando. Pero muchas veces cuando Dios nos llama, inmediatamente uno comienza a hacer oración y comienza a manifestar la falencia que uno tiene. Y pude entender que Dios a los escogidos no le contesta a todas las oraciones. Así que si uno estaba viendo que Dios no le respondía, es porque uno ha sido escogido de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando Dios escogió a Moisés, no, Dios le dijo que tenía un llamado para con él, de que él iba a ser un libertador. Inmediatamente Moisés le dijo: Señor, pero soy un tartamudo, no sé hablar. Es que no se trata de las capacidades que podamos tener, se trata de poder aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios no le suplió la petición de Moisés. Tranquilamente Dios le podía haber sacado esa tartamudez, pero Dios no se la sacó. Dios le dijo: quédate tranquilo, que yo te voy a poner un Aarón para que pueda hablar, pero vos vas a ser el canal para poder liberar a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted, cuando es escogido de parte del Señor, seguramente, como yo lo he hecho, le he dicho: Señor, no sé hablar, Señor, no sé expresar, y seguramente hemos puesto un montón de falencias que tenemos, pero Dios esas peticiones muchas veces no la contesta, porque Dios se especialista en poder no glorificarse en medio de nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo: Dios puso un aguijón, puso un enemigo de Satanás para que pueda bofetearme. Y cuando yo le dije: Señor, me está molestando, le dije: no, quédate tranquilo, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono. ¿Cuántos dicen amén? Tú te vas a fortalecer en medio de mi gracia y vas a ver el poder que yo tengo por medio de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso no importa la falencia, lo que podamos tener. Si sabemos que Dios nos escogió, no, uno va a comenzar a manifestar el poder de Dios en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y leyendo el libro de Génesis pude encontrar a una persona que fue escogida por el Señor. Y puede entender que los escogidos tienen enemigos. Dios mío, tienen enemigos. Cuando uno es llamado de parte del Señor, cuando Dios pone un diseño, se levanta el enemigo a usar personas, a usar diferentes etapas para que no podamos alcanzar lo que Dios tiene preparado, no para nuestra vida. Pero diga conmigo: vamos bien. Vamos a decirle que tiene, lo vas bien. A pesar de que ya se ha levantado envidia, lo vas bien. ¿Cuántos dicen amén? Están entendiendo de que fuiste llamado. Los que son llamados no son aquellos que retroceden, son aquellos que avanzan. A pesar de que pueda haber dificultades, a pesar de que pueda haber falencia, a pesar de que pueda haber tiempo de dolor, de angustia, de tristeza. Pero los que son llamados saben permanecer y confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entre todo eso escogido en el libro de Génesis, Dios escoge la vida de José para que pueda manifestar la victoria de parte del Señor a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Jacob fue un hombre que fue llamado por el Señor, que Dios se le reveló un sueño, que por causa de un sueño él pudo entender de que Dios lo había llamado, de que había un plan para con él, y por medio de ese sueño comenzó a caminar en lo que Dios había preparado. Y dice que Jacob comenzó a tener sus esposas, tuvo 4 mujeres, de esas 4 mujeres tuvo hijo con cada una, y José era hijo una de las que más él amaba. Pero dice la Biblia que cuando comienza a relatar la historia de Jacob, comienza a resaltar a un escogido. Dime, a un escogido. Dice el libro de Génesis capítulo 37 y versículo 2. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Y dice en el capítulo 37 y versículo 2: esta es la historia de la familia de Jacob. Diga conmigo: cada familia tiene su historia. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que tiene a tu familia tiene su historia. Si llega a abrir tu familia se arma. ¿Cuánto dicen amén? Cada familia tiene su historia. Dios comienza a escribir la historia de la familia de Jacob. Me impacta porque Jacob comienza a tener varios hijos, pero la Biblia, cuando comienza a relatar la historia de la familia de Jacob, dice que comienza a decir: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Pero cuando comienza a nombrar a José, Jacob tenía hasta ese momento 11 hijos, 12 hijos. José era el número 11. Pero cuando comienza a relatar la historia de la familia de Jacob, nombra la vida de José. Yo me pongo a imaginar que cuando Dios hizo escribir nuestra historia, y me empiezo a imaginar, mi papá se llama Ignacio, o le dicen Nacho. Dice: esta es la historia de Nacho,
Cristian comenzó a marcar la historia. ¿Cuántos dicen amén? No sé cómo se llama su padre, pero yo creo que cuando Dios comenzó a escribir, no, el nombre de su padre, comenzó a poner su nombre, diciendo, no, Lautaro va a comenzar a escribir una nueva historia. ¿Cuántos dicen amén? Comenzó a escribir su nombre, alguien que Dios había escogido para poder marcar un tiempo, un antes y un después. ¿Cuántos lo creen? Por eso su nombre está escrito para grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Y dice la Biblia que había una historia de la vida de Jacob y comienza a nombrar la vida de José siendo de 17 años, apacentando las ovejas de su padre. Dios mío, tenía una responsabilidad. A pesar de que era joven, tenía una responsabilidad. A pesar de que era de corta edad, sabía poder hacer el trabajo que se le había encomendado. Dice, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, dice, su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mientras leía esta historia pude entender que cuando Dios pone un llamado sobre nuestra vida, hasta ese entonces venimos todo bien, ¿o no? Uno viene bien con su familia, está todo bien, pero de repente cuando Dios no comienza a marcar, comienza a haber una diferencia. Si algo que pude entender es que José era amado, Dios mío, era amado, pero también era odiado. ¿Cuánto dicen amén? Los escogidos de parte del Señor comienzan a experimentar de que va a haber gente que no nos va a querer tanto, que mientras uno estaba fuera de la voluntad del Señor, que todavía Dios no nos había marcado, estaba todo bien en mi familia, mientras yo hacía mis cosas, me drogaba, estaba todo bien, pero de repente cuando comencé a conocer al Señor todo comenzó a cambiar. Había hermanos mayores que yo. El otro día comencé a sacar la cuenta y siempre decía, bueno, soy hermano entre 8 y 9, pero somos 10. Gracias. Y dije, Señor, yo soy como este José. Habiendo más en mi familia, elegiste al mal menor para traer un cambio. Pero dice que cuando José comenzó a ser diferenciado entre sus hermanos, comenzaron a odiarlos. No le podían hablar pacíficamente. Por eso cada familia tiene su historia y uno no entiende por qué a veces hay división en las casas, en los hogares. Es por causa del llamado que Dios puso sobre su vida. Es por causa del llamado que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Y por eso Dios comienza a mostrar que son etapas que uno va a comenzar a vivir, que los llamados van a comenzar a ver que hay enemigos, que va a haber gente que no va a tolerar de que Dios ponga una gracia sobre su vida y que usted pueda ser favorecido de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen? Pero prepárese porque todo eso va a comenzar a cambiar en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? El tiempo de envidia, de celo, de gente que se levantó en contra de su vida, Dios está a punto de cambiarlos porque Dios está trayendo un tiempo favorable sobre nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Y dice que José, por causa de que comenzó a ser diferenciado, hubo una túnica que se le puso sobre él. Dios mío, un manto profético. Y el Señor me decía, cada persona que entra a este lugar, el manto cae sobre él y comienza a ser diferenciado de otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Por eso comienza a haber conflicto, comienza a haber problemas. ¿Por qué? Porque cada persona que entró por esa puerta, el manto profético cae sobre nuestra vida y va a haber gente que ya no le va a agradar tanto a usted, va a haber gente que no va a querer compartir con usted. Cada vez que usted hable va a decir, este está volando, este se la cree. Pero no, es por causa de lo que Dios ha depositado sobre nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Por eso digo, amigo, no me salgo del manto. No se salga de la cobertura. No se salga de lo que Dios depositó sobre su vida. Ahora dice, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y dice versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Y él dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. ¿Cómo estaba? Y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O enseñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. ¿Cuánto lo creen? Por medio de esta palabra podía entender
que por causa de lo que Dios depositó sobre nuestra vida, va a haber gente que no nos va a hablar pacíficamente. Va a haber gente que va a comenzar a aborrecernos, que no va a estar muy agradado por lo que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Por eso se levantan conflictos y comienzan a manifestar los enemigos que tienen los escogidos. Hasta ese momento José estaba bien, estaba haciendo su trabajo, pero cuando Dios comienza a marcar un antes y un después sobre nuestra vida, cuando uno comienza a entender que hay un llamado de parte del Señor y uno comienza a caminar como llamado de Dios, es cuando tiene que comenzar a soportar ciertas cosas que por ahí no estaban en sus planes, pero sí en los planes de parte del Señor. Por eso la Biblia nos dice que no solamente se nos ha concedido en creer en Jesús, sino que también en padecer por Él. Ahora, por causa de que Dios le reveló un sueño, le comenzó a mostrar, todo comenzó a cambiar. Y cuando Dios comienza a mostrar sus planes, todo comienza a cambiar. Por eso, si hubo conflicto en su casa en este tiempo, es por causa de lo que Dios depositó sobre su vida. Pero Dios está a punto de obrar de una manera sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son llamados de Dios? ¿Cuánto Dios puso sus planes sobre su vida? Y dice que él comenzó a soñar. Pero dice versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Me impacta porque cuando Dios comienza a marcar un llamado, Dios no conecta, Dios no conecta con lo natural, dígame con lo natural, pero también con lo celestial. ¿Cuántos dicen amén? El primer sueño que tiene José, comienza a soñar que él estaba en el campo, que él estaba en el campo con sus hermanos y que Dios lo comenzaba a levantar derecho y que todo su manejo comenzaba a enderezarse. No tenía que ver con lo que Dios iba a hacer sobre su vida, de que Dios lo iba a bendecir materialmente. ¿Cuántos dicen amén? Y él estaba entendido de que Dios lo estaba levantando, pero sus hermanos también podían interpretar el sueño que él estaba teniendo. Es que la gente profética sabe entender que cada uno tiene su llamado. El problema es que a veces uno no quiere aceptar el llamado que tiene sus hermanos y comienza a hacer de tropiezo. Por eso la intención del Padre es que cada uno pueda entender el llamado que Dios tiene para que pueda caminar derecho. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le estaba diciendo, yo lo iba a levantar en la tierra, pero también el segundo sueño, Dios le muestra que el cielo y la luna, perdón, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. Dios lo estaba conectando con lo celestial también. Dios lo estaba activando con lo sobrenatural. Y el Señor me decía que en esta casa Dios está conectando mucho con lo sobrenatural y que se va a comenzar a identificar aquellos que son llamados de parte del Señor. Porque las primeras señales es que la gente lo va a comenzar a aborrecer. Las primeras señales es que la gente le va a tener envidia y que no se van a querer acercar a ellos porque no van a entender por qué Dios los escogió, porque hay ciertos privilegios que tienen. Pero quédese tranquilo que Dios, aquellos que ha escogido, Dios los guarda, Dios los sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquellos que son escogidos de parte del Señor tienen que aprender a caminar con la envidia y no darle lugar a esas personas que se levantan para poder frenar. Porque dice más adelante que su padre lo manda a José a ver cómo estaban sus hermanos, qué es lo que estaban haciendo en el campo. Y cuando él estaba acercándose a ellos comenzaron a manifestar lo que había en su corazón. Y dijeron, ahí viene el soñador. Ahí viene el pastor, ahí viene el evangelio. Ahí viene el que se cree de que Dios le va a levantar. Me impacta que Dios no se basa en lo que la gente dice. Dios se basa en lo que Él ha determinado. ¿Cuántos dicen amén? Es que si uno pudo haber caído, no importa lo que uno pueda haber vivido, lo importante es lo que Dios dijo. Si Dios comenzó a hablar que Dios iba a levantar, prepárese porque Dios nos va a levantar. Pero en este caminar con el Señor, en este caminar como llamado, Dios va a comenzar a mostrarnos de que va a haber gente que va a ser de tropiezo, que realmente que tendría que ser de apoyo. Va a haber gente que se va a levantar en contra de su vida. Hasta hoy yo no puedo entender que mientras yo estaba en los bailes, en las drogas, yo llegaba los domingos a las 6 de la mañana de bailar. Me acuerdo que bajaba del colectivo, veía a 2 de mis hermanas que salían de la iglesia a orar. Y yo le decía, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están locos. Y me decían, estamos orando por vos. Yo decía, esto es tan loco.
Pero cuando llegó el momento de que Dios me llamara, las personas que más oraban por mí son las que más se levantaron a generar conflicto, a generar problemas. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué vivir esa diferencia? Por eso yo sé lo que le estoy hablando. De repente José había tenido pleito con sus hermanos. Sus hermanos tenían conflicto con él. Él no tenía conflicto con ellos, pero sus hermanos sí. No nos podían hablar pacíficamente. De repente comenzaron a planear. Dijeron, ah, viene el soñador, vamos a matarlo. Es que va a haber gente que va a comenzar a planear mal en contra de su vida, pero Dios sabe guardar a los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay familiares, hay gente que lo está rodeando, que realmente está deseando de que usted no siga avanzando, está deseando de que usted no alcance el propósito de parte del Señor, pero esa gente se va a quedar con las ganas. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios, cuando escoge a alguien, por más de que se quiera levantar, Dios no va a permitir que esas aflicciones lo detengan. ¿Cuántos lo creen? Por eso todos vamos a vivir aflicciones, como dice su palabra. Pero las aflicciones en nosotros pueden generar dos cosas. Una, que las aflicciones generen que uno ande entristecido, de que uno ande angustiado, de que uno ande amargado, que ande con deseo de no seguir viviendo. Pero la segunda que puede generar las aflicciones es que pueda seguir confiando más en el Señor, que a pesar de lo que pueda estar viviendo, uno sabe de que le va a seguir dando gloria al Señor, aunque no pueda entender lo que se esté levantando en contra de su vida. Uno no se sigue deteniendo, uno no se queja, uno sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso preguntarle a que tenga todo qué es lo que está provocando la aflicción sobre su vida. ¿Está queriendo abandonar, andar entristecido, o anda confiando en el Señor de que Dios te va a sacar de lo que está viviendo? Ahora dice que habían planeado matarlos y dijeron, no, vamos a matarlos, pero su hermano mayor dijo, no lo matemos, mejor vamos a hacer otra cosa. Y dice que lo tiraron en una cisterna. Mientras él estaba ahí en lo oscuro, encerrado, sus hermanos estaban comiendo y estaban planeando, ¿qué hacemos con este? Hay que frenarlo. Es que no puede ser de que Dios lo haya escogido a él. ¿Cuántos dicen amén? Que hay gente que no entiende cómo Dios te escogió, que hay gente que no entiende cómo Dios te marcó. Dijo uno, vamos a venderlo. Ahí vienen los amalecitas, vamos a venderlo. Vamos a sacarlo del pozo y vamos a venderlo. De repente José lo sacaron del lugar donde él estaba. Comenzó a experimentar algo que no estaba planeado. Y dice la Biblia más adelante que cuando ellos se encontraron con José, cuando ellos estaban en la cárcel, sus hermanos estaban en la cárcel. Dijeron, nosotros lo escuchamos cuando él estaba en el pozo llorando de angustia, de tristeza, pidiéndole que lo saquemos, y nosotros no hicimos nada. Ahora nosotros estamos pagando el mal que deseamos para con él. Ahora Dios nos está castigando. Es que Dios se encarga de aquellos que están hablando. Hay muchos que están hablando de que nosotros no vamos a morir en el camino, pero Dios, aquellos que andan hablando, a eso Dios lo está bendiciendo, lo está prosperando. Es que hay mucha gente que está hablando en contra de su vida, de que usted no va a avanzar, de que su matrimonio se va a detener, de que usted no va a poder ser feliz con sus hijos. A eso Dios lo está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que estos hermanos fueron con una mala noticia al padre y le dijeron, mira, esta es la túnica de tu hijo, una mala bestia seguramente se lo ha devorado. Dice que el padre tomó la túnica y comenzó a enlutarse, a estar angustiado por una mentira. Dime una mentira. Y dice que Jacob, hasta que no encontró a su hijo, vivió muchos años angustiado por una mentira, digamos, por una mentira. Por eso Dios comienza a preparar nuestra vida. Y Jacob no pudo entender tampoco el llamado que tenía sobre José. Pero mientras leía la historia podía entender que a pesar de que uno pueda ser escogido, cada error que uno pueda cometer, uno termina pagando ese error. Porque Jacob también había mentido a su padre. Le había dicho que él era el hermano, que él era Esaú, y pidió la bendición del padre. Y el padre se la dio, pero por causa de esa mentira, su padre también vivió entristecido varios años. Por causa de que él había mentido. Ahora Jacob, también por causa de haber mentido, estaba viviendo lo mismo, sin entender lo que Dios estaba haciendo con José. En ese trayecto de que José comenzó a vivir diferentes procesos, circunstancias,
Dios comienza a mostrar de que aún Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que entender que los escogidos, por más escasez, por más crisis que podamos vivir, por más procesos que podamos estar viviendo, y algo estoy seguro de que Dios está con nosotros. Es que Dios estaba en la cisterna con José. Es que Dios estaba con usted cuando no estaba nadie. Es que Dios estaba con usted cuando lo habían abandonado. Es que Dios estaba con usted cuando lo aborrecieron. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que saber aprender a vivir tiempo de rechazo. Me acuerdo que hace unos años atrás vivimos unos procesos y fuimos a un congreso que había grandes hombres de Dios, y con mi familia estábamos viendo un proceso y había algunos hermanos que hoy no están, y por causa de vivir esos procesos fuimos a ese congreso. Nosotros fuimos en colectivo porque no teníamos movilidad, y estaban ahí nuestros hermanos, digamos nuestros hermanos, y cuando fuimos a sentarnos a compartir con ellos, se levantaron y se sentaron en otro lugar. Digo, Señor Santo, digo, ¿qué le habremos hecho? Pero eran nuestros hermanos. ¿Y a cuánto le ha pasado ahí? Pero sí es mi hermano que está congregando conmigo, que está conviviendo conmigo. Yo me quiero acercar y hay una diferencia. Es que muchas veces no van a aceptar lo que Dios tiene con usted. ¿Cuánto dicen amén? Y hoy esa persona no está, nosotros seguimos. Pero tuvo que vivir ese proceso. Digo, Señor, ¿por qué ese rechazo? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que sus hermanos lo aborrecían. Así que si su hermano lo aborrece, decirle vas bien. Si hay hermanos que no te quieren, decirle vas bien. ¿Cuánto lo creen? Esto puede ser espiritual o natural, hermano de sangre. Y dice que sus hermanos se levantaron y lo vendieron, pero Dios estaba con él. ¿Cuánto lo creen? Es que siempre en nuestra historia Dios lo va a dejar registrado. A pesar de que él se tuvo que desconectar de su familia, a pesar de que él ya no podía estar en el lugar donde Dios lo había plantado. Dice en el capítulo 39, quiero que vaya conmigo al capítulo 39 y ver cómo Dios está con los escogidos, sin importar lo que podamos estar viviendo. Cada proceso que podamos estar viviendo, aquellos que son escogidos, Dios se va a manifestar. ¿Cuánto lo creen? Y dice en el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que José estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cuánto dicen amén? Es que a pesar de que esté viviendo un proceso, Dios siempre nos va a llevar a lugares importantes. ¿Cuánto dicen amén? Decirle que tiene a todos, Dios te está llevando a lugares importantes. Vamos a decirle, Dios te está llevando a lugares importantes, aunque no le puedas entender lo que está viviendo. Aunque José de repente a ser un hijo amado, de repente comenzó a ser un hijo desechado. De ser un hijo deseado, amado por el padre, comenzó a ser aborrecido. De ser un hijo comenzó a ser vendido. ¿Cuánto dicen amén? Es que va a haber gente que te va a traicionar, que te va a vender por una simple moneda. Por 20 monedas fue vendido José. Pero lo que los hermanos no sabían es que José era llevado de parte del Señor a lugares importantes. ¿Cuánto dicen amén? Usted va a ser llevado a casas de gente importante, y en ese lugar Dios se va a manifestar. Dios va a mostrar de que Dios está con usted, y Dios va a hacer prosperar en el lugar que usted esté. ¿Cuánto dicen amén? Y José fue llevado a Egipto, fue llevado a la tierra donde Dios lo iba a bendecir. Por eso prepárese para ser llevado a la tierra donde Dios lo va a bendecir. Y eso no tiene que ver que usted se va a ir con este lugar, sino Dios me está respondiendo que no. Que Dios lo va a llevar a lugares importantes para poder bendecirlo. Y mientras él fue llevado, dice que Potifar comenzó a ver de que Dios estaba con él, de que todo lo que José hacía prosperaba, era bendecido. Entonces dice que lo puso sobre amo de su casa.
Por eso prepárese para la promoción. ¿Cuántos dicen amén? Prepárese porque hay gente que lo va a poner en lugares importantes. ¿Cuántos lo creen? Prepárese porque va a haber gente que por ahí no lo conoce, pero va a reconocer que lo que está en usted es grande, es poderoso, que lo que está en usted es para poder promocionar, para ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Hace 2 meses que pude cambiar de trabajo y pude entender esta palabra, por eso sé lo que le estoy compartiendo. Hace 2 meses, esta semana que pasó, hizo 2 meses, entendí de que tenía que esperar el proceso, que en el lugar donde estaba tenía que esperar. ¿Se acuerda que le había compartido que Dios no me permitía poder renunciar en el trabajo? Pero cuando llegó el 31 de diciembre entendí de que era el nuevo tiempo que venía. 5 de enero estaba entrando en mi nuevo trabajo. Y cuando entré en ese lugar, estaba ahí, comencé a trabajar. Y pasó 1 mes y 1 mes y medio. Y hace 3 semanas me llamó el que hoy es mi patrón. Me llamó y me dijo: te quiero hacer una pregunta. Me dice: ¿estás preparado para ser el nuevo encargado de este lugar? Y hacía 2 semanas que yo decía: Señor, hice bien en prepararme en este oficio, en servir en esta área, en diferentes lugares, y que por ahí no tuve la paga que correspondía. Pero yo sé que vos me has bendecido. Y siempre, cada vez que llegaba a mi casa, decía: todo lo que tengo, si fuera por mi sueldo, no lo hubiese alcanzado. Fue porque Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha bendecido. Cada cosa que podemos ver en nuestra casa es porque de una manera u otra Dios tocó a alguien y Dios comenzó a bendecir nuestra casa. Pero sabía que iba a llegar el momento de que Dios iba a comenzar a bendecir nuestra casa. ¿Cuánto dicen amén? Y el hombre me decía: ¿está preparado para ser nuevo encargado? 1 mes y medio tenía en el trabajo. Dije: sí, pero yo no quiero que sea el nuevo encargado. Me decía: ¿viste todo lo que ves acá? Yo quiero que sea tuyo. Todos los años que yo invertí en esto, en esta empresa, este hombre tiene todo para emprender. Me dijo: yo te quiero preparar para que vos seas el dueño de este lugar. Yo estoy dispuesto a dejártelo todo, todo lo que yo alcancé, y yo te lo quiero dar. Eso es lo que yo siento de parte del Señor. Digo: bueno, quedéis ahí. Se lo compartí al apóstol. Digo: Señor, vos estás haciendo grandes cosas. ¿Cuánto dicen amén? Cuando entré en ese lugar, se fabricaba 20 muebles por semana. Hoy se está fabricando 100 muebles por semana. Se está multiplicando de una manera sobrenatural. Y antes de poder viajar, hablé nuevamente con él. Y él me dijo: es Dios que está de testigo entre vos y nosotros, que mi deseo es dejártelo todo a vos. Por eso dice que Potifar comenzó a ver que Dios estaba con él. Y cuando este hombre vio que Dios estaba con él, le comenzó a ceder. Digamos, le comenzó a ceder. Por eso prepárese, porque va a haber gente importante que le va a ceder cosas que ellos han alcanzado por mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que saben tomar la palabra, prepárese, porque por ahí puede venir su patrón y le va a ceder: Tomás, te quiero ceder mi auto, para que vos lo puedas usar, para que lo puedas manejar, porque yo he hallado fiel. Yo creo que Marcos es uno de esos, porque su patrón le da su camioneta para que lo pueda llevar, para que lo pueda manejar. Dios, este hombre vio de que Dios estaba con él y por eso le comenzó a ceder. Prepárese, porque aquellos que son escogidos de parte del Señor van a comenzar a ver de que Dios está con usted y le va a comenzar a bendecir y va a decir: no, todo lo que te toca le prospera. Yo voy a hacer negocio con este hombre, porque todo lo que él hace prospera. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ya no estaban con él los que lo aborrecían. Ya no estaban con él los que habían planeado matarlos. Ahora José estaba en un buen momento. Dígame, un buen momento. Pero como le decía, todo llamado, toda persona que camina como llamado de Dios tiene enemigos. Dígame, enemigos. Y uno de los enemigos que se presentó sobre José en ese tiempo, en el tiempo donde iba todo bien, en el tiempo donde Dios lo estaba bendiciendo, en el tiempo donde él estaba siendo bendecido de parte del Señor, el enemigo que se levantó sobre los llamados fue la seducción, fue la tentación. Por eso hay hombres y mujeres que han sido llamados de parte del Señor, pero se ha manifestado de que se ha presentado un hombre, se ha presentado una mujer para seducirlo, para que puedan caer de la gracia que Dios había
había soltado sobre nuestra vida. Por eso Dios nos comienza a direccionar por su palabra. Dice que José era hermoso, Dios mío, era hermoso. Como ustedes, ¿cuántos dicen amén? No le digo que le diga a su lado porque por ahí se confunde. Pero dice más adelante, versículo 5, y aconteció que desde cuando, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dijo, y dejó todo lo que tenía en manos de José con él, y todo se preocupaba de cosa alguna, sino de pan y que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué le dijo? Los escogidos también hay gente que no anda mirando con otros ojos. Por eso usted tenga cuidado quien se acerca, porque no todos se acercan con la mirada correcta. Por eso usted tiene que estar atento quien se acerca, porque no todos lo miran de una manera correcta. No todos lo miran como ministro, como hombre y mujer de Dios. Esta mujer comenzó a ver a José con otros ojos. Y no solamente que comenzó a mirarlo con otros ojos, sino que también le puso una propuesta. Así como hay propuesta de bendición, el enemigo va a poner propuesta que lo va a llevar a perjuicio. Y dice que esta mujer le propuso dormir con él. Y le dijo, duerme conmigo. Y dice versículo 8, y él le dijo, y dice, y él no quiso. ¿Qué dice? Es que los que son escogidos, dígame, ¿cuántos son escogidos? Vamos, levante su mano, ¿cuántos escogidos hay de Dios? Usted que es escogido de parte del Señor tiene el poder, dígame, tengo el poder para poder decir que no a las tentaciones. Tengo el poder para rechazar toda presentación, toda propuesta que el enemigo quiera ofrecer sobre nuestra vida. A ver, los jóvenes, levanten la mano los jóvenes. Ahí los jovencitos, la jovencita. Usted tiene el poder para decirle que no a aquellos que se quieren acostar con usted. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer le propuso acostarse con José. Es que los amados tienen enemigos. Por eso usted tiene la capacidad de poner en ese mensaje, no quiero saber nada con vos. Usted tiene la capacidad de bloquear a esa persona que le están haciendo propuestas que no van correctas a la voluntad del Señor. Sepa que esas personas no se van a cansar, no se van a detener hasta que usted pueda ceder. Pero uno dice, pero yo ya vencí, pero cuando le vuelva a dar nuevamente lugar a eso, me impacta porque los escogidos de Dios saben valorar la posición que le han entregado. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que José le dijo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría? ¿Contra quién? Los escogidos saben decir que no, por causa de que hay temor de Dios. Pero no solamente fue porque Dios estaba con él, sino que también supo valorar al hombre que le había cedido todas las cosas. Por eso sepa honrar el lugar que Dios le ha delegado. Sepa honrar el lugar que los pastores le están cediendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que no supo honrar el lugar que se le cedió. Él le pudo decir, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Y cuánto voy a pecar contra Potifar, que fue el que me cedió toda su casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser ministros de la casa? Usted tiene que honrar los lugares que se le entregan. Usted tiene que decirle que no a las propuestas que se le entrega, porque esas propuestas van a generar que usted salga del lugar que se le ha comisionado. A pesar de que él dijo que no, esta mujer siguió insistiendo. Dice que asió de él, tomó la ropa, pero dice que él salió corriendo. Y por causa de que él salió corriendo, la mujer comenzó a dar gritos, diciendo que ese hombre había hecho mal contra Potifar. Y comenzó a decir de que él la quiso acosar, quiso hablar. Y José comenzó a entrar en un nuevo proceso. Dice que Potifar se enojó y lo mandó a la cárcel. Y de repente, de estar en una posición importante, comenzó a estar preso. ¿Cuánto dicen amén?
Pero a pesar de eso, Dios sigue estando con él. ¿Cuántos dicen amén? Digo mío, Dios sigue estando conmigo. Por eso diga conmigo en esta hora: yo renuncio y rechazo toda propuesta que el infierno quiera traer en contra de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Voy a rechazar todo lo que el infierno quiera traer para seducirme. Yo creo que si acá hay personas que están siendo seducidos por un hombre, por una mujer, es ahí donde usted tiene que rechazar eso y negar. Decir, no, yo no voy a deshonrar a mi Dios. Yo no voy a deshonrar a mis pastores. Yo no voy a deshonrar a mi esposa, a mi esposo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a rechazar, voy a decir que no a esa propuesta, a pesar de que puedan hablar mentira. Imagínense, José tuvo que lidiar con todo eso, con la mentira, con el engaño, con la blasfemia, pero sabiendo de que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que en el capítulo 40, no vaya ahí, él está en la cárcel, y estando en la cárcel dice que el carcelero vio que Dios estaba con él también y lo puso como jefe de la cárcel, sin saber que en ese lugar había gente que iba a caer, que iba a estar en contacto con el faraón. Dice que en ese lugar cayó un copero y un panadero, y que en ese lugar ellos tuvieron un sueño, y que cada sueño que tuvieron tenía una interpretación, pero ellos no lo podían interpretar. Y dice que José, estando en ese lugar, comenzó a interpretar el sueño de cada uno. Primero interpretó el sueño del copero, y el copero había tenido un sueño, y José le dijo: esta es la interpretación. Acá 3 días, dimos acá 3 días, te va a llamar el faraón y te va a liberar y te va a volver a poner en el mismo lugar que te correspondía. Prepararte, porque acá 3 días Dios te va a devolver el lugar que tenía. Entonces dice que el panadero, como vio que le interpretó el sueño al copero, dijo: mira, yo también tengo un sueño, y este es mi sueño, y se lo compartió. Dice que José, cuando comenzó a escuchar el sueño, le dijo: mira, este es el sueño y esta es la interpretación. El sueño que tiene, dice: acá 3 días vas a salir de este lugar, pero te van a cortar la cabeza. A partir de acá 3 días vas a morir. Y dice que el sueño se cumplió, pero dice que el copero, antes de que el copero se cumpliera el sueño, José le dijo: mira, acordaste de mí cuando esté con el faraón, acordate para que Dios también me pueda promocionar. Pero dice que a los 3 días se cumplió estos sueños, pero dice que el copero se olvidó de él. Es que va a haber gente que no se va a acordar a esa gente que vos le ayudaste. Por eso los escogidos tienen que aprender a hacer que todo lo que lo hace, que sea para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a haber gente que no se va a acordar de la ayuda que le extendiste, de la mano que le extendiste, que mucha gente fue liberada por una palabra que le entregaste, que mucha gente ha sido liberada por la palabra que Dios puso sobre tu vida. Pero no te hagas problema, que Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Dios está acelerando tu proceso para que Dios te pueda promocionar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Y dice que 2 años tuvo que esperar. Yo imagino que José decía: este tipo se olvidó de mí. Este tipo si yo lo ayudé, se cumplió todo. El copero debe estar ahí sirviéndole la copa al rey. No se debe acordar cuando le esté sirviendo que yo se lo interpreté. Y pasó 2 años y no pasó nada, y el copero se había olvidado. Pero dice que Faraón tuvo un sueño después de 2 años y nadie se lo podía interpretar. Y cuando el copero comenzó a soñar, cuando el copero se entendió y comenzó a oír el sueño de Faraón, dijo: no, estoy en falta. No, la verdad que pequé. ¿Sabe que en la cárcel hay un hombre de Dios? ¿Sabe que en ese lugar hay un hombre de Dios que pudo interpretar el sueño, y todo lo que él pudo interpretar se cumplió? Entonces dice que Faraón dijo: anda a llamarlo y traerlo prisa y liberarlo. Dice que lo comenzaron a liberar de la cárcel. A José lo vistieron, lo afeitaron, lo prepararon para ese momento, porque Dios estaba acelerando con él. ¿Cuánto dicen amén? Acuérdese que había un sueño. Dios mío, había un sueño. Acuérdese que había una palabra que se tiene que cumplir. Por eso la palabra que Dios soltó en este tiempo está a punto de cumplirse sobre aquellos escogidos de parte del Señor. Por eso no importa los años de proceso, va a llegar el tiempo y la hora donde Dios está a punto de provocar de que se pueda quebrar toda limitación y se pueda abrir las puertas para nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Es que durante ese tiempo Dios lo estaba conectando con gente importante a José. Ahora lo había conectado con el copero. Y el copero le hizo fama ahí. Entonces lo mandaron a llamar. Y después de que José pudo interpretar los sueños de que venía 7 años
de bendición, de abundancia, de prosperidad. También venía 7 años de escasez. Y cuando Faraón vio de que había sido interpretado de que se venía un tiempo favorable y que había tenido 2 sueños, igual que José. Y cuando José le dice, mira, tuviste 2 sueños. Y si tuviste 2 sueños, tiene que ver de que Dios está acelerado. Dígame, Dios está acelerado. Es que él entendió, él también tuvo 2 sueños y pudo entender de que Dios está acelerado. Es que porque él entendió que estaba acelerado, es que no puede ser que de repente estaba en su casa y terminó pasando en un pozo. De un pozo comenzó a estar en el palacio, del palacio comenzó a estar en la cárcel, de la cárcel ahora estaba siendo promocionado. José no le quedó otra que pensar de que Dios estaba acelerado con él para poder levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? Es que los procesos, las circunstancias que se levanten, a usted lo va a hacer pensar de que Dios está acelerado con usted. Va a decir, no, si Dios me está permitiendo que salir de esta crisis, ahora estoy teniendo problemas con mi casa, ahora estoy teniendo problemas con mi familia, es que Dios está acelerado conmigo, es que Dios está queriendo que pueda adquirir una experiencia para cuando llegue el tiempo de promoción, las experiencias, la vivencia me hagan más sabio. ¿Cuántos dicen amén? Me hagan más fuerte. ¿Cuántos lo creen? Es que la vivencia, los procesos que uno estuvo viviendo, es que lo estuvieron acelerando. ¿Cuántos dicen amén? Siempre contamos ahí con mi esposa que una vez el apóstol nos había bendecido para que pudiéramos viajar a Mar del Plata. El otro día lo encontramos en la célula y cuando llegó ese día del viaje, el apóstol lo dijo, bueno, ustedes van a ser bendecidos, está todo pago y va a haber este matrimonio que lo va a llevar, lo va a traer para que vayan en auto, vayan cómodos, vayan tranquilos. El micro salía a las 12 de la noche, nosotros íbamos a salir a las 3 de la mañana. Cuando llegó ese día había una tormenta, es inolvidable ese viernes. Y llegó la esposa del hombre y él no había venido. Y le dijimos, ¿pero dónde está tu esposo? No, está enfermo, está descompuesto. Llovía, yo le decía, llévame a la casa que lo voy a orar para que Dios lo sane. Tenemos que ir a Mar del Plata. Y no, entonces quedó ahí. Llegó la noche, fuimos a casa, teníamos preparado el bolsito ahí. Llegó el tiempo de bendición. Eran las 1 de la mañana y nada. Le mandaba un mensaje, no, sigue enfermo, no decía la mujer. Eran las 2 de la mañana y nada. Era la hora de las 3 de la mañana que íbamos a salir y nada. Y bueno, nos fuimos a dormir. A las 9 de la mañana de ese sábado me dice el apóstol, ¿dónde andan? Acá en casa, acostado. ¿Qué pasó? No, es que estaba enfermo el hombre. No nos pudo llevar. Bueno, dice, agarran lo que tengan y saquen el boleto ahí. Y teníamos justo para el pasaje. Era lo 21 que teníamos. Fuimos ahí a las 10 de la mañana, llegamos al motivo, sacamos el boleto. Salía a la 1 de la mañana, a la 1 del mediodía el micro. Bueno, ya esperando. Ya está, nosotros listos, vamos a Mar del Plata. No importaba. Eran las 1 de la tarde, subimos al micro, estaba retrasado. Eran las 6 de la tarde y estábamos en General Paz. No tenía aire el micro, un calor, more, tenía 2 meses. Y bueno, conclusión, llegamos a las 11 de la noche a Mar del Plata. Y cuando estábamos llegando, me dice el apóstol, avísame cuando llegues, que te vaya a buscar el hermano que nos tiene que llevar. ¿Cómo que me va a buscar él? Sí, dice el apóstol, después te cuento. Y ahí me empecé a endemoniar. Todos los demonios. Usted me ve tranquilo, ese día estaba tan endemoniado que me fui a dormir. Llegué allá, durante esa hora y la cabeza, yo lo reviento, decía yo. Mira todo el proceso que vivimos. Llegué allá, no lo podía mirar y para allá ligué el reto también. Me dice el apóstol, mirá, decía que había gente si no te metían un cachetazo. Yo estaba endemoniado mal. No le miento, me fui a dormir de lo endemoniado que estábamos. Y al otro día nos levantamos 9 de la mañana, el congreso terminaba al mediodía. Desayunamos, el congreso 2 horas, nos teníamos que volver. ¿Y con qué nos tuvimos que volver? Y bueno, el Señor nos estaba procesando, Dios estaba acelerado con nosotros. Y en ese veníamos en camino para casa, alquilábamos en la 28, por allá pararon para comprar fiambre, todo. Y nosotros estábamos sin plata. Compraron quesos, salamines. Yo digo, bueno, acá capaz que se reconocen y... Bueno, llegamos a casa, nos subimos arriba, cuando miramos la ventana, sacaron el salamín y comenzaron a comer arriba del capó. No, ellos estaban esperando que nosotros nos bajemos. Y bueno, quedó ahí ese proceso. Pero, diga conmigo, las experiencias te dan más sabiduría. Pero todo lo que uno pudo vivir, Dios lo comienza a revertir en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, todo mal que me quisieron hacer, Dios lo está revirtiendo en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga conmigo, todo mal que he vivido,
Toda la gente que se levantó en contra de mi vida, Dios lo está revirtiendo en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pasaron los años, pasó la misma situación. Vino el apóstol y dijo, tenemos que ir a ministrar a Mar del Plata. Había una mujer que estaba ahí cuando escuchó que nosotros teníamos que ir a Mar del Plata. Vino y me dijo, ustedes van a ir, yo lo voy a llevar y ustedes no van a pagar nada. Digo, bueno, Señor, hay que vencer esa etapa. Y eran ahí 12 de la noche, digo, Señor, que venga. Le mandamos un mensaje, a las 12 en punto estaba ahí. Y pudimos ver que todo mal que pudimos vivir, Dios lo revistió en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los escogidos, díganme los escogidos, tienen que aprender a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Los escogidos de Dios, los que caminan como escogidos, tienen que aprender a olvidar. Porque después de que José fue promocionado, después de que José fue bendecido, después dice que Faraón lo puso como segundo de todo egipcio ahí, lo vistió, le puso cadena de oro, un anillo de oro, le dio una esposa. Por eso aquellos que han pasado proceso a los solteros, prepárese porque vienen las añadiduras de parte del Señor. La soltera también viene ahí con la promoción, viene todo lo que uno viene anhelando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárese, porque en los tiempos de bendición Dios comienza a soltar todo lo que uno está necesitando, todo lo que uno está anhelando. ¿Cuántos lo creen? Y dice que José había sido bendecido y prosperado. Y llegó un momento de que Dios le había bendecido tanto. En el capítulo 41, versículo 51. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de ¿qué? De mi aflicción. Primero dijo, mi primer hijo le puso Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. Porque él venía haciendo un trabajo en la casa del padre, era fiel en la casa del padre. Por eso todo trabajo en el Señor tiene su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo le puso Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo puede ser que uno comience a dar fruto cuando uno está siendo afligido? Es que cuando uno está siendo afligido y uno sigue permaneciendo, sigue caminando como un escogido de parte del Señor, es cuando está dando fruto de obediencia, es cuando está dando fruto de fe. Aquellos que son afligidos pero abandonan, no puede ser llamado escogido del Señor. Pero aquellos que están en la aflicción pueden declarar, en el tiempo de aflicción Dios me está haciendo dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? José estaba siendo afligido en la cárcel, pero Dios lo estaba promocionando. José, estando en la casa de Potifar, a pesar de que era un esclavo, Dios lo estaba provocando de que dé fruto. Por eso en todo tiempo y en toda hora, por más que estemos viviendo aflicción, Dios está provocando de que dé fruto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárese para ver la respuesta de parte del Señor en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Por eso caminar como escogido no es para cualquiera. ¿Cuántos van a caminar como escogidos? Y sigue la historia. Y llegó un momento, el tiempo de bendición, 7 años de bendición. José pudo ser un buen administrador. Por eso Dios nos está preparando para los tiempos de promoción, ser buenos administradores. Las malas experiencias que uno puede haber tenido en negocios no tienen que impedir de que lo lleve a emprender nuevamente, porque toda esa mala experiencia es para dar la sabiduría de que Dios está con nosotros, y va a llegar el momento que lo que no se pudo multiplicar en otro tiempo, en este tiempo sí se va a poder multiplicar, porque Dios, aquellos que son escogidos, todo lo que hagan va a comenzar a prosperar, a ser bendecido. Pero llegó el momento de que José había sido prosperado, había sido bendecido. Llegó un momento de que Dios había honrado tanto a Egipto por causa de José, de que había gente que estaba a su alrededor, tierra que había a su alrededor que estaba pasando hambre. Pero llegó el momento de ese encuentro con sus hermanos. Llegó el momento donde él se tuvo que encontrar nuevamente con sus hermanos y tuvo que manifestar que realmente él era un escogido del Señor. ¿Por qué? Porque tuvo que ser probado y él tuvo que mostrar de que no había nada en contra de sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo que son escogidos no tienen nada en contra de sus hermanos, por más de que le hayan hecho mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y me acuerdo que una vez había tenido un sueño
y que una persona que había trabajado por él no me había pagado bien, y que empezó a hablar mal. Y a los tiempos tuve un sueño, y en ese sueño este hombre, primero de los sueños que había tenido es que este hombre me había puesto en su trabajo, era un domingo, y que yo salía de la iglesia e iba a esa empresa, y que en esa empresa yo me drogaba, estaba con mi familia, y cuando me levanto no entendía los signos porque yo era el que me estaba drogando, y quedó ahí. Y cuando estaba en ese sueño que yo me estaba drogando, él entra y puedo ver su cara, cómo estaba frustrado, cómo estaba siendo mal, porque él viéndome en esa situación. Al mes encuentro una persona, me dice, no sabe lo que pasó. Este hombre fue un domingo a su trabajo y estaba su hijo y se estaba drogando con un montón de gente. Y Dios me permitió ver la cara de esa persona, que no era yo que me estaba drogando, sino que Dios me permitió poder estar para ver la situación que él estaba viviendo. Es que todas las personas que uno quiere hacer mal terminan viviendo su consecuencia. Pero al tiempo tuve un sueño, que en ese sueño él venía y me decía, estoy mal en mi matrimonio. Y yo le decía, quédate tranquilo, te vamos a ayudar. Quédate tranquilo, vamos a estar para poder ayudarte. Entonces le digo al apóstol, ¿sabe que tuve este sueño? Y que mi acción era esta con él, que le íbamos a ayudar, que yo no me acordaba de lo que él me había hecho. Y me decía, es que Dios está mostrando el corazón, que cuando uno sabe perdonar, por más que la persona pueda venir con una necesidad, por más que esa persona le pagó mal, por causa de que uno tiene un corazón sano, está dispuesto a volver a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los escogidos, prepárese, porque va a venir gente que le hizo mal, va a haber gente que habló mal de usted, y que Dios va a probar su corazón, a ver si está dispuesto a ayudar a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? José se volvió a encontrar con sus hermanos y lo bendijo, y usted tiene ahí como tarea leer la historia de José. Pero en el capítulo 50, versículo 19, y José termina con esta frase, con esta historia, y le dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios, lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Cuántos dicen amén? Sus hermanos habían venido con miedo porque ya su padre había muerto, y ellos dijeron, ahora José se va a vengar de nosotros, entonces vamos a decirle que nuestro padre dejó una orden que nos pueda bendecir a nosotros. Entonces fueron y dijeron, mira José, nuestro padre dio esta orden que vos no tenés que bendecir, porque había un miedo en su corazón, porque tenía miedo de que José se vengue de ellos. Pero José delante de ellos le dijo, mirá, todo el mal que ustedes pensaron hacerme, todo lo que ustedes planearon hace 13 años, porque hacía unos cuantos años de que ellos habían planeado mal. El proceso de José duró 13 años. Después de esos 13 años Dios lo comenzó a levantar, lo comenzó a prosperar. Habían pasado más de 20 años y José, estando con sus hermanos, le dijo, mirá, todo mal que ustedes pensaron en contra de mí, fue Dios que lo estuvo cambiando para bien. Por eso lo que ustedes pensaron hoy comiencen a ver todo lo que Dios hizo sobre mi vida. Por eso aquellos que son escogidos, la gente que lo hizo mal, se van a preparar a verlo usted bendecido de una manera sobrenatural. Prepárese, porque va a haber gente que se va a encontrar con usted y usted le va a decir, mira, el mal que ustedes hicieron en contra de mi vida, Dios lo cambió a bien, porque eso me fortaleció. En los momentos de soledad fue Dios que estaba ahí. En los momentos de cárcel fue Dios que me promocionó. En los momentos de crisis fue Dios que pudo bendecirme. Si no hubiera vivido esto, no hubiese conocido a mi Dios, el Dios que me da la victoria en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Prepárese para conocer al Dios que le da la victoria en los tiempos de aflicción, en los tiempos de escasez. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Vamos, póngase de pie en esta hora. Levante su mano ahí. José caminó como un escogido de Dios y tuvo que manifestar como escogido. Tuvo que experimentar varios procesos, varias circunstancias. Y en estos años que llevamos ya para 11 años de matrimonio que hemos vivido, es imposible poder recordar en el tiempo de que vivíamos crisis y que cuando no teníamos para comprar una garrafa y tuvimos
pudimos tener la plata para comprarla y cuando la fuimos a comprar nos habían robado la garrafa. Ahora ya no teníamos, ahora teníamos para comprar la garrafa, pero no teníamos la garrafa. No teníamos el regulador. Poder recordar un montón de situaciones que hubo gente que nos quiso hacer mal. Y podemos enumerar un montón de cosas. Pero hoy podemos decir que Dios está con nosotros. Podemos decir que caminamos con escogido. Capaz que no le agrademos a todos y nos esforzamos para poder agradar. Y si en algo hemos hecho mal, hoy pedimos perdón. Si en algo, en algún acto que pudimos haber hecho, sin darnos cuenta o con intención, hoy queremos reconocer que somos faltantes. Pero también queremos manifestar que en cada proceso Dios ha estado ahí. Que en un momento de aflicción, poder recordar el momento de lágrimas. Y hoy estoy recordando que en los primeros comienzos de matrimonio, era todos los viernes que yo lloraba. Le decía a mi esposa, no le alcanza. Y hoy poder recordar que todos los viernes es motivo de alegría, de bendición para nuestra casa. Por eso todo lo que pensaron hacernos mal, hoy se está revirtiendo en bendición. Por eso no cargue su corazón con las malas intenciones, sino que dele gloria a Dios por lo que Él hace. Celebre su nombre. Por eso, como le decía, las aflicciones pueden generar dos cosas: que usted ande entristecido, que usted ande en derrota, o que usted ande celebrando diciendo, Señor, me estás acelerando a lo que tú quieres traer para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso levante su mano. Padre Celestial, hoy te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, gracias porque, Señor, tú estás marcando nuestra vida como escogido de Dios. Señor, seguramente para muchos, Señor, hoy no tendríamos que estar en este lugar. Señor, hoy por ahí no tendríamos que estar en un altar predicando, hablando. Señor, aún para nosotros, Padre Celestial, Señor, llamado Rey, todo lo que tú soltaste sobre nuestra vida, Señor, seguramente como José, que esos sueños, Señor, lo impactaron como siendo el menor, Padre Celestial. Señor, iba a ser Señor de sus hermanos, de su padre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pero estuvo convencido, Señor, que esos sueños provenían de ti, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, porque en cada proceso, en cada circunstancia, Señor, tú lo liberaste, Señor, tú te manifestaste, Padre Celestial. Por eso creemos, Señor, que habrá evidencia, Señor, en cada etapa de nuestra vida, Padre Celestial. Señor, habrá evidencia de que tú estás con nosotros. Señor, que habrá gente que se acercará a tus hijos, Padre Celestial, Señor, para poder cederle, Señor, lo que ellos han alcanzado en mucho tiempo, Señor, reconociendo de que tú estás con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy queremos caminar como esos escogidos de Dios, Padre Celestial, Señor, que no abandonan, que no retroceden, Señor, que saben agradecer, Señor, las oportunidades, Padre Celestial, Señor, los lugares que ceden, Padre Celestial, sobre nuestra vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, por eso, por este fuerte aplauso te honramos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús.